Guillermo Tell, de Friedrich Schiller. He aquí al otro monstruo de la literatura alemana del romanticismo. Por cierto, que Goethe y Schiller no solo se conocían y poseían una parecida sensibilidad, sino que mantuvieron una gran amistad durante muchos años. Schiller era como Goethe, un intelectual multidisciplinar, médico, poeta, dramaturgo, filósofo e historiador, considerado como el autor más relevante de la historia del teatro alemán y una de las figuras destacadas de la literatura europea. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, de Guillermo Tell, de su obra cumbre, de su obra más conocida, o que al menos nosotros aquí en el occidente la podemos encontrar fácilmente en cualquier librería, ya sea de libros viejos o libros nuevos, pero de todos modos, e incluso la podemos hasta descargar de las plataformas que tenemos, porque ya existe esta forma, esta modalidad de poderla descargar y estos permisos pues también ya se dan para poderlo hacer. Vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos de lleno con nuestra novela. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues nada, hoy hablaremos de Guillermo Tell. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Friedrich Schiller nació en Marbach, Württemberg, en el año de 1759. Fue hijo de un cirujano militar. Recibió una educación muy estricta, tanto por sus años de formación en la Academia Militar de Stuttgart, donde los alumnos eran tratados de forma brutal para fortalecer su espíritu, como por la rígida religiosidad pietista de su familia. Fue una combinación tan alienante como explosiva. Más aún, aunque le atraía la literatura desde joven, se vio obligado a cursar la carrera de medicina y a ejercer como médico militar, tareas que durante años trató de compaginar con las de la creación literaria. Sus castillos de arena se derrumbaron cuando llegó su primer éxito. En 1781 consiguió estrenar su primer obra de teatro, Los Bandidos, en el Teatro Nacional de Mannheim. Pero el duque de Württemberg ordenó su arresto por abandonar la ciudad sin permiso para asistir al estreno, pues seguía siendo militar. Se le prohibió escribir comedias y cosas por el estilo, y la prohibición cambió su vida, porque desertó. La disciplina militar le quedaba muy estrecha. Durante años, su vida fue el ir y venir de un refugio dedicado con pasión a la poesía, al teatro y a la historia. La Alemania de entonces todavía no estaba unificada, así que no se vio obligado a abandonar el territorio de habla alemana. Le bastó con ir de estado en estado para escapar. Vivió en Mannheim, Leipzig, Dresde y Weimar, donde intimó con Goethe, como ya lo decíamos al principio. En 1790 fue nombrado profesor de historia en la Universidad de Jena gracias a la mediación de Goethe. Ejerció ahí sin dejar un momento de escribir hasta 1799. Después regresó a Weimar y prosiguió sus trabajos como dramaturgo y teórico de la estética. La muerte le sobrevino en el año de 1805, con solo 46 años, como consecuencia de una pulmonía agravada por la tuberculosis que padecía. Su producción
abarca registros muy diferentes, tanto poesía, teatro, como historia o ensayo. Entre sus obras destacan La historia de la insurrección de los Países Bajos, hecha en 1788, el drama Don Carlos, hecha en 1787, Wallenstein, una trilogía en verso formada por El campamento de Wallenstein, Los Piccolomini y La muerte de Wallenstein, hecha en el 98, 99 y 1800, que está basada en acontecimientos de la guerra de los 30 años. Y también sus dramas históricos en verso como María Estuardo, hecha en 1800, La doncella de Orleans en 1801, La novia de Messina en 1803 y de la que hablaremos hoy, o bueno, de la que nos referiremos bien ya como su obra, nos meteremos de lleno, por decirlo de algún modo, con su obra de Guillermo Tell. Y pues vamos a hacer nuestra pausa como lo hacemos antes de entrar a nuestra historia en sí, de nuestros argumentos y nuestros personajes de esta historia, de esta novela. Vamos a recordarles aquí nuestras plataformas que nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun, en Facebook, en Instagram, en YouTube también, y en cualquiera de esas tres me gustaría mucho que nos siguieran. Recuerden que también tenemos un grupo en Telegram que nos pueden encontrar así como Crónica Lunares de Izun. Si entran a su buscador ahí en Telegram, le ponen Crónica Lunares de Izun y seguro les va a salir. Ahí me gustaría que se suscribieran porque ahí vamos subiendo nuestros audios por si no se pierden en otras plataformas, pues ahí también nos pueden encontrar. Y pues ya después de tanto rollo, dejándonos tanto rollo, vámonos de lleno con el argumento y los personajes. Vamos a hacer la pausa primero y vamos a hablar sobre esto que sigue. Vamos y regresamos, ¿vale? Guillermo Tell es un personaje a medio camino entre la historia y la leyenda, un héroe de la independencia de Suiza del siglo XIV. Aunque no hay pruebas de su existencia, probablemente la leyenda surgió a partir de algún acontecimiento real similar. La historia de Schiller se desarrolla en los años de 1307 y 1308 en Suiza, en el lago Brunnen. Narra la sublevación de los cantones suizos contra el emperador Alberto I de Habsburgo. El gobernador Hermann Hessler, muy en la línea del sheriff de Nottingham en la historia de Robin Hood, era un personaje despótico, cruel y siempre dispuesto a demostrar su poder humillando a los que estaban bajo su autoridad. Con esa intención, para dejar bien claro quién mandaba en un momento en el que algunos suizos comenzaban a murmurar sobre la necesidad de la independencia, clavó su sombrero en un mástil, bien a la vista por todos, claro, y ordenó que todo el que pasara por ahí se agachara su cabeza ante el símbolo del poder de los Habsburgo. Y en eso atraviesa la plaza Guillermo Tell, un cazador valiente y habilidoso, que va pensando en lo suyo y que ni repara en el dicho sombrero. El gobernador lo ve y le acusa de traición. Tell se excusa argumentando que no se había enterado de la ordenanza, pero Hessler pretende dar un escarmiento y le reta. Si es capaz de acertar con su ballesta de caza a 80 pasos de distancia en una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo, quedará libre. Si no, los dos serán ejecutados. Tell, viendo que no tenía otra opción, acepta. Su hijo rechaza la venda, confiando en su padre y no teme a la muerte. El cazador elige 2 flechas y las coloca en la ballesta. Apunta y acierta en la manzana de la primera. El gobernador le pregunta entonces para qué quería la segunda flecha. Guillermo Tell le responde que estaba reservada para él en caso de que la primera flecha hubiera herido a su hijo. Hessler se enfurece y ordena llevar al osado como prisionero a un castillo más allá del lago, pero en el camino una tormenta sorprende a la barca y el cazador consigue escapar. El pueblo
ya le ha convertido en un héroe y se levanta en bloque contra el gobernador, con una actitud típicamente romántica de defensa de la libertad frente a la opresión. Y pasa lo que tiene que pasar, claro. Guillermo Tell tiende una emboscada al gobernador y le mata con su segunda flecha. El pueblo se ha librado del tirano y los cantones consiguen su independencia. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden descargar, donde pueden estar en contacto con nosotros, como Crónica Lunares de Zoom, en Anchor, en eBooks, en Breaker Audio, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Radio Republic, en Spotify, en ¿dónde más? En SoundCloud, en Speaker. Y creo que por el momento es ahí. Pero mucho me gustaría que nos siguieran en nuestras plataformas de Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, que nos puedan seguir o seguirnos, o suscribirse ahí. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos rápidamente con nuestras claves de lectura. La lucha de Guillermo Tell es universal. Es la historia del héroe que se enfrenta a la tiranía y la injusticia. Un tema característicamente romántico. ¿No lo creen? No en vano, Schilfer fue uno de los principales representantes, nuevamente con Goethe, de la corriente literaria Strong and Drunk, cuyos poemas sobre la libertad habían leído ya de joven desde los inicios del movimiento. Schiller vivió con pasión la Revolución Francesa, la lucha contra la opresión y la corrupta monarquía absoluta francesa. Después, cuando llegó el terror jacobino y comenzaron a rodar cabezas, se apartó desilusionado de la revolución, pero siempre consideró que la razón de su fracaso era la falta de una educación en libertad. Comenzó a considerar entonces que el arte tenía que suplir esa función. El arte, y en especial el teatro, tenían una enorme responsabilidad como instrumentos de instrucción del pueblo, como él mismo afirmaba con frecuencia. El teatro debía ser arte capaz de modelar al hombre perfecto. Y la obsesión de Schiller, el tema central de sus obras, era la libertad. Toda su producción poética, teatral, histórica o filosófica giró en torno a esta pequeña gran obsesión, claro, la lucha por la libertad, que es también el eje de la obra de Guillermo Tell. Consideraba que había llegado la hora de que el hombre alcanzara la armonía social basada en el equilibrio pleno de la libertad del sujeto y el respeto de los intereses de la comunidad. Por eso se le consideraba el iniciador del idealismo alemán. Schiller alcanzó pronto una nueva repercusión. Se convirtió en el poeta de moda en Europa, especialmente en Alemania e Italia, ambas todavía sin unificar, y en la Rusia zarista. Simbolizaba las aspiraciones de la ascendiente burguesía frente al absolutismo monárquico. Y a medida que avanzaba el siglo XIX, que fue el siglo de las revoluciones burguesas y el resurgimiento de los nacionalismos, la importancia de la figura creció sin parar. En 1859, el centenario de su nacimiento se celebró por toda Europa como un magno acontecimiento. Hoy en día, sin embargo, se han ido prácticamente desterrando de las escuelas y relegando al olvido incluso en su Alemania natal. Goethe y Schiller. Ambos escritores se conocieron en 1788 y se convirtieron muy pronto en muy buenos amigos. En una ocasión, Goethe fue a visitar a Schiller, pero este no se hallaba en casa. Goethe decidió aguardar su llegada y fue conducido a su estudio. Una vez ahí, dejó que pasara el rato mientras curioseaba por la habitación. En un momento determinado, percibió un curioso aroma que parecía proceder de uno de los cajones del escritorio. Incapaz de reprimir la curiosidad, se acercó y lo abrió.
estaba lleno de manzanas podridas. Goethe sintió deseos de vomitar, cerró el cajón y salió corriendo del estudio.